Estás escuchando L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos en el que siempre somos 3, con Pablo Sánchez de Rojas, Abel Morán y Gonzalo Díaz. Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de L3, tu podcast favorito, tu podcast de cabecera, el podcast de videojuegos, en el que siempre somos 3. Y bienvenidos a un nuevo episodio regular, un episodio de secciones de nuestros favoritos, uno de los que más nos gusta hacer, porque traemos contenido variado, contenido que además nadie se espera de una semana a otra, no hay pistas de lo que vamos a hablar, cada colaborador, cada participante del programa hace un poco lo que le apetece, y el programa de hoy, no va a ser una excepción. Porque tengo al bueno de Gonzalo aquí a mi vera virtualmente muy cerquita, que va a hablar de una nueva sección, ¿vale? Que se ha inventado él, que es Yo te lo explico, y que le hemos dejado crear una nueva sección porque ya nos ha adelantado que va a haber más, así que tenemos muchas ganitas de verlo. De momento, hoy hablaremos, o mejor dicho, él hablará del lore de Elden Ring Shadow of the Erdtree. En concreto, estará guiado en gran parte y en gran medida por el libro de Adrián Suárez, que luego lo hablaremos, ha tenido la gran amabilidad de mandárnoslo hace ya unos cuantos meses, pero bueno, las cosas en el mundo del podcasting ya sabéis que van despacio, y nos ha mandado su libro Los secretos del reino de las sombras, y ahí estará Gonzalo, pues hablando un poquito del libro, hablando un poquito de lore y hablando un poquito de cosas muy, muy interesantes. También por mi parte me tocaba a mí hacer una sección que tenía muchas ganas. De hecho, creo que hice medio spoiler el año pasado cuando me pasé de Talos Principle 2. Dije, voy a querer hablar de este juego en el programa. Y hoy le ha llegado el momento. Voy a hablar de la historia, de la narrativa, de la temática y a lo mejor algún que otro girito vamos a tener mientras hablamos de este juegazo de puzzles de Talos Principle 2 en la ventana indiscreta. Y no nos olvidamos de Abel tampoco, que va a estar haciendo su habitual cargando. Ya sabéis que el miembro de los 3 que no tiene sección, pues se dedica un poquito a comentar sus vicios, a comentar sus últimas partidas para entrar en calor. Y por eso, pues todos tenemos aquí nuestro espacio y nuestro protagonismo. ¡Claro que sí! Así que chicos, no me retraso mucho más, no tardamos en darle la entrada a las presentaciones porque tenemos muchas ganas de ir a por el programa. Así que venga, a concentración y a por él. Y en primer lugar presentamos, como no podía ser de otra manera, al bueno de Abel Morán, el incombustible. Abel, tío, ¿cómo estás? ¿Qué tal te trata la vida? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Qué pasa, Pablo? Pues sí. La verdad es que con muchas ganas de escucharos, aunque no sé cuándo os voy a escuchar, no sé si os escucharé en directo o no. Ya veremos luego el porqué, pero con muchas ganas de estar aquí con vosotros. Además hoy libras, ¿eh? Hoy no te toca sección, estás desde la barrera. Bueno, tienes que hacer un cargando, eso sí. Tengo que hacer un cargando fresco y rápido, pero bueno, que ya sabes que eso lo preparo, es charleta. Sí. Eso no te has traído folio hoy. Ni un folio, ni siquiera un folio. Nada. Bueno, pues muchas ganitas de escuchar a lo que has estado jugando últimamente. Y también, por supuesto, no puede faltar el bueno de Gonzalo Díaz, el incongelable, que está aquí al pie del cañón, a tope, con muchas ganitas de hacer su sección. ¿Cómo vas, tío? Bien. La verdad es que hoy se viene un programa ligerito, ¿no? Cositas Yo rápidas. creo que sí, bastante al pie. Toque y al pie, efectivamente. Sí. Pan, ¿no? Tiki-taka. Y tiki-taka, eso es. ¿Hay ganas o qué? Que hacía tiempo que no grabábamos juntos. La gente esto no lo sabe porque luego hacemos la magia de la radio, publicamos cada cosa cuando nos apetece, pero hacía unas semanitas que no grabábamos juntos. ¿Hay ganas de podcast? Sí, bueno, o sea, mejor que me pagaréis lo que me debéis, pero no pasa nada. Yo asumo que esto es así. Bueno, esto lo hablas con la gente de Sin Pelos en los Beats, que hemos llegado a un acuerdo y claro, al final soy un cedido, ¿no? Ellos pagan mi salario, pero juego con vosotros.
si hay en Claro, algún claro. momento algún tipo Va de un conflicto de poco. interés, ¿no? Hay cláusula del miedo, es decir, no puedo jugar contra vosotros, contra ellos, perdón. Yo estoy un poco perdido. Yo es que no me gusta el fútbol. Eso de la cláusula del miedo ya te he pillado. me Tú eres sobrepasa. de... El fútbol más cercano que ves es el Fifita. Yo, como diría Jordi Wild, no, a mí eso del fútbol no me interesa. Yo es que soy más de follar, ¿no? ¿Sabes los memes estos de Jordi Tío, por Wild, de favor. Olvidona y... Sí, lo del Lidona sí, pero joder, tío, de verdad. Esos comentarios son de bloqueo. Los memes de los tigres que si tienen muchas rayas o no sé qué. Tú esto lo has visto también. No, tío, no. O sea, hay cosas en las que me pierdo de Jordi Wild. No. O sea, soy heterosexual deconstruido. O sea, no creo en esas cosas. Oye, pues nada, Gonzalo, tío, un placer tenerte por aquí de verdad y un placer, como no, tenerme a mí también, Pablo Sánchez de Rojas, el orgullo y el Tu honor, apellido, Pablo. es que es señorial, el orgullo y el honor de conducir este programa, de dirigirlo, de intentar poneros un poco en vereda a estas dos fieras salvajes, ¿eh? Y nada más, chicos, empezamos el programa, no sin antes recordar, ya sabéis, muy rápido, porque lo sabéis, pero los que nos estáis escuchando, si no le habéis dado un like al programa, hacerlo inmediatamente en la plataforma que sea, porque esto nos ayuda a que cada vez seamos más y a que este programa triunfe, porque no lo hemos dicho nunca, pero si nos deja de escuchar la gente, pues bajamos la chapa y a tomar por culo. Entonces, bueno, pues mejor Es amenazar que a la tengamos gente. un poco de dopamina, ¿no? Si nos dais likes es como darnos dopamina. Y a vosotros no os cuesta nada, además. Que si os queréis gastar los dineros, pues también lo podéis hacer, www.laregladeltres.com, y ahí encontráis nuestro Patreon, os podéis unir a Discord, podéis entrar a Twitter, a Instagram, atención, anuncio importante, tenemos Instagram, gracias en gran medida a Abel, que es el máximo impulsor. Podéis encontrarnos como La Regla del 3 Podcast. Y nada más, chicos, muchas gracias también a Tabata, que está ahí apoyando el programa mes a mes. Claro que sí, un auténtico abrazo y un beso en la coronilla. Y sin más, vamos a dar paso al cargando y vamos a hablar un poquito de partidas, juegos y alguna sorpresita. Vamos a ello. Y nada, Abel, tío, vamos con ese cargando a ver cuáles son esos jueguecitos de los que vas a tener mucho que contar en un formato fresco, rapidito y para entrar en calor, para empezar la charleta del programa. Cuéntanos, tío. Venga, vale, pues entrar en calor sí, pero fresco. A ver, he estado jugando a Cronos. He estado jugando a un survival horror que he de decir que me ha gustado mucho. Tiene una ambientación digna del género, que eso ya es decir mucho, la verdad. Y bueno, pues de qué va un poco Cronos. Bueno, pues está ambientado en una Polonia un poco loca, con la cual hay rupturas espaciotemporales y nosotros somos una especie de buzo. No somos un buzo como tal, pero vamos vestidos como un buzo. Es como un soldado que ha enviado una orden para intentar encontrar el origen de una pandemia. Todo el corona. Esto. Sí. De hecho es que no puedes evitar recordar muchas veces conductas sociales en cartas que vas leyendo. Pues conductas sociales que vivimos todos durante la pandemia. Esa vigilancia excesiva por parte de tus propios vecinos muchas veces, ¿no? Y no sé, cosas así que le dotan de un realismo relativamente actual, ¿no? Y ya digo, bueno, es un juego que las va a hacer pasar mal, sobre todo por la parte del survival. No tanto por el horror, aunque he de reconocer que algún bote he pegado, porque... ¿Tiene algún jumpscare de estos? ¿Algún sustito? Pues mira, tiene jumpscares, pero muy bien integrados, porque yo odio los jumpscares. Me parece que es la manera más ruin de intentar asustar a alguien.
es pegándole un grito en la puta cara. Y sin embargo, los utiliza de manera muy elegante, porque iremos durante la aventura adquiriendo, digamos, como los recuerdos, las conciencias de algunas personas que son clave para entender la historia y para entender de dónde viene la pandemia. Y esas conciencias, al absorberlas, a veces se nos cruzarán con la nuestra. Ocurre que esto va a propiciar de vez en cuando esos jumpscares, pero... Y hay algunos que te pegan sustito, pero está como justificado. Está argumentado por parte de la historia. No es el típico, eso, Sí. pues flashazo de algo y ya está. No es lo Porque que me llaman encanta. el pasaje de la bruja, ¿no? No es el susto por Claro. el susto. Eso es, no es el susto fácil. Y eso me encanta. La historia es loquísima. La historia es muy complicada. Que últimamente, bueno, últimamente no lo sé, pero los survival horrors últimos que he jugado, todos tienen una historia súper, súper difícil, tío. Es un poco agotador eso, pero ya digo que me ha gustado mucho. He jugado en la versión de Switch 2, aunque es un Kika, bueno, he cedido, he caído. Y había veces que me rayaba un poco porque va muy bien el juego, se ve muy bien, pero había ciertas cosas que digo, esta textura está tardando un mogollón en cargar. Eso es así, una placa en la pared, porque hay inscripciones en la pared que están en polaco y puedes leerlas. Si te acercas lo suficiente aparece el texto traducido. Y hay algunas de esas que digo, madre mía, a ver cuándo carga esta textura de la placa. Luego he leído que... Claro, yo pensaba que era por la versión de Switch 2. Luego he leído que es que no está muy bien de todo depurado el juego, pero en todas las plataformas. Que tiene algunos Ya. fallitos de vez en cuando. Y es verdad que a lo mejor la versión de Switch pues puede que tenga algo más. De hecho, por lo visto salió un poco jodida porque salió de estreno, o sea, salió el día 1 junto con el resto de plataformas en Switch 2. Y se tuvieron que dar como mucha prisa para poder hacerlo. Y luego tuvieron que meterle una actualización. En esta actualización ya sí que va fino. Pero sí, ese tipo de cositas, ¿no? Mm. Pero bueno, Sí, a ver, al final se nota que es tampoco, anecdótico. o sea, no lo ha hecho tampoco un estudio AAA, ¿no? Podríamos decir. Esto es de Blover Studio, que, bueno, sí, sacaron el Eso es. remake de Silent Hill 2 bajo el paraguas de Konami, pero son un estudio relativamente pequeño, polacos, en fin, que no tienen los medios quizá de otras desarrolladoras, ¿no? Entonces, bueno, Sí, que tenga así un poco de alguna cuestión técnica un poquito más discutible de vez en cuando, pues es algo que tampoco se le puede achacar demasiado, ¿no? Dados los valores del título. totalmente. Y de todas formas, bueno, es que ya digo que es un juego que recomiendo, pero a lo máximo. O sea, todo fan de Survival Horror que Sí, lo juegue porque le va a gustar mucho. Sí, sí, sí. Para mí, sabes que no juego muchos juegos de actualidad. Juego los que me pueden, los que no puedo soportar no jugar, como va a ocurrir con Metroid Prime 4 o como va a ocurrir con el siguiente del cual te voy a hablar en este cargando. Pero vaya, que también juego retro y que me pongo con la Play 1, me pongo con la Sí, de todo un Advance, poco. que es que me da igual. Bueno, háblame del siguiente. Venga, que quiero ya deshacerme de esta intriga que no puedo con ella. Es insoportable. Venga, va, ¿quieres que te hable del siguiente? Pues el siguiente llevo a lo mejor 5 o 6 horitas jugadas y es ni más ni menos que Hyrule Warriors. Oh. La era del cataclismo. También en Switch 2. La era del cataclismo, eso es. También en Switch 2. Y he estado jugándolo con mi chica además, porque como tiene modo cooperativo, pues hemos estado dándole fuerte y flojo. Y es una pasada. Y aparte habéis estado jugando al juego también, ¿no? Sí. Has tardado ahí un poquillo en... Y además con Gonzalo también. Pero sí, y este título... Joder, la verdad es que yo no soy muy fan de los Musus, como ya te comenté en el programa anterior. Sí que he jugado a algún Dynasty Warriors, creo que jugué al Dynasty Warriors 3 en PC, o sea, en Play 3, con mi amigo Adri.
y jugamos luego también a otro, yo no sé cuál sería. Pero son juegos que sobre todo me parece que sin jugar modo solitario, a lo mejor no merecen tanto la pena, porque mola como compartir, mola el dividirse, la estrategia de decir, vete tú para allá, yo para acá. Es que tiene una cantidad de mecánicas este juego, que si contraataques, que si puedes cortar los ataques de los otros, tienes las esquivas como en Breath of the Wild, en Tears of the Kingdom. Tienes un montón de cosas y de combos que vas mejorando según vas haciendo misiones, descubriendo personajes, elenco de personajes. De momento hay personajes que no han aparecido en la saga, que son nuevos de este videojuego. El juego va súper fluido, porque claro, es que va súper fluido, hay tropocientos bichos. Estamos hablando de la Switch 2, que son Switch 1 en la anterior entrega, y que de vez en cuando podían tener algunas bajadas de frames, pero es que aquí no ocurre. Va como un tiro, macho. Y Qué bueno. sobre todo la historia. La historia, el ver lo que ocurre en esa Hyrule tan antigua, con el primer rey y la primera reina de Hyrule, que se dan algunos esbozos en Tears of the Kingdom, poder vivirla y enterarte de más cosas y ver cuál es el camino que se une entre dos puntos de la historia, es maravilloso, es fascinante. A mí me encanta. Todo fan de Zelda tendría que jugarlo. Y si te gusta el Musou, también, porque es que está muy guapo luego el juego. De hecho, cuando jugué con Gonzalo dijo, no me esperaba esto, posiblemente cuando me pille la Switch me lo voy a pillar. O sea que ya te digo, esos son los dos juegos que he jugado. No te quiero dar más la chava porque como esto es un cargando, pues ya está, aprended, ¿vale? No quiero ni que hable Gonzalo, no, que no hables, que ya iba. Es que qué cabrón. Itón, calladito. No, pues muy bien, ¿eh? Así tienen que ser los cargando, me ha gustado. Y el Hyrule Warriors yo es que sigo diciendo lo mismo. Me apetece jugar el Dynasty Warriors Origins, me apetece, tío. Que nunca he probado uno. Es que es una cosa, una saga, pues como me pasaba en su momento con Ace Combat, aunque ya me quité la espinita, porque después de que Gonzalo hiciera aquella sección musical, creo que fue después, bueno, no sé si fue después o quizá fue antes, y no hubo relación causal, pero en cualquier caso que solo he jugado al Ace Combat 7, que es como una saga así, pues que no es muy de mi gusto, ¿no? Porque yo simuladores de avión, pues tampoco me llamaba demasiado, y el Musou siempre me ha pasado un poco eso, pero joder, tengo ganas de quitarme la espinita. No va a ser con el de Zelda, lamentablemente, no va a ser con el de Zelda, pero... No, evidentemente Pero tú con el de Zelda ni tocarlo. No, pero pues te digo Ni una tocar. cosa, no he jugado al último, pero de los Musous que he jugado, creo que es el mejor. Pero el mejor, no porque el mejor, sí. no porque sea de Zelda, sino por la cantidad de cosas que tiene, tío. Es que es un no parar de tener cosas, ataques combinados también. Es que es una locura, tío. Pues nada, Abel, tío, muchísimas gracias por este cargando, te has portado, has cumplido, yo creo que sí. Y bueno, ahora te tenemos que despedir, te vas a ausentar, no sabemos si durante un rato o mucho, pero en cualquier Sí. caso, pues nada, te despedimos y ya está, que no pasa nada, que nos quedamos Gonzalo y yo por aquí carrileando el programa. Voy a hacer todo lo posible para volver. Que lo tengáis claro eso, ¿vale? Ahora, bueno, la gente no lo sabe, pero ahora Abel se tiene que retirar y vamos a estar un ratito Gonzalo y yo mano a mano. Así que si no os escucháis a Abel, no os preocupéis, es que ha tenido que ausentarse, pero volverá en breve. Esperamos y nada más. Gonzalo, tío, vamos a darle... ¿Cómo se llamaba esta sección nueva? Yo te lo explico. Yo te lo explico. Venga, vamos a darle a la cortinilla, que todavía no sé qué música voy a poner, pero bueno, ya problema del Pablo del futuro, que estará editando. Dentro cortinilla. Pues venga, Gonzalo, tío, cuéntanos, que tengo muchas ganas de saber más de Shadow of the Erdtree, tengo muchas ganas de lore, de empaparme, y tengo ganas de saber qué te ha parecido este libro que nos han mandado. Cuéntanos. Pues hoy, para ser la primera sección de Yo te lo explico, os traigo una sección bastante corta. Bueno, ya sabéis que en su momento me envió el primer libro un poquito más larga. Sí que es verdad que quizá con Elden Ring
tengo una situación que antes explicaba, ¿no? Que es el hecho de me ha llegado un poco a cansar este juego. Sí, fuera de Bueno, micro lo estábamos hablando, sí, esto para que la gente sí, o se sea, ubique un poco. es un poquito, bueno, es un poquito que me pone ya de los nervios. Eh, pero bueno, aquí más que intentar destipar el contenido del DLC famoso Shadow of the Erdtree, también lo que quería hacer es un poco promoción del libro, ¿no? Promoción del gran trabajo que ha hecho Adrián Suárez Muriño, ¿no? Que ya nos ha enviado 2 libros, sigue haciendo libros, de hecho tiene unas publicaciones ahora muy bonitas. Entonces, Y que nos envíe muchos más, Adrián, desde aquí. Oye, acaba de salir, esto también un poco en clave claro, de promoción a medias, pero bueno, acaba de salir el de Berserk, que tiene también una pinta increíble, que este creo que lo edita GTM, y es también va a que salir dentro de poco el de Los secretos de Shadow Moses sobre la saga Metal Gear Solid. Bueno, no sé, este sí, hombre yo sí, no sé cómo lo sí. hace para escribir tanto, de verdad, ¿eh? Y tiene el podcast y tiene unir la universidad de internet, bueno, tiene mil cosas. Es el hombre del renacimiento, pero Yo, hoy. yo solo digo que, claro, que al final, no sé, yo quiero que me mande todos los libros, pero bueno. Bueno, pues eso, empezando un poquito con la ascensión, pues ya en la temporada anterior, ¿no? En la anterior es la tercera temporada, creo, cuando hablamos del el viaje a las tierras intermedias. Eh, Sí, o sea, hace dos, esto, ¿no? Hace 2 temporadas. sí, por eso, tercera temporada, ¿no? Eh, bueno, ya hice el viaje a las tierras intermedias de Adrián Suárez Mourinho, ya digo, y pues esta sección tristemente ha tenido que salir mucho más tarde de la publicación del DLC, ¿no? La editorial Ljungberg es verdad que nos envió el libro antes de la fecha de publicación del propio DLC. Y Adrián es que lo ha vuelto a hacer, o sea, ha escrito un libro, en este caso Los secretos del reino de las sombras, que es este libro explicativo del lore y los elementos iconográficos del DLC de Elden Ring. Y el libro, pues, eh, ya digo, no, o sea, voy a estripar un poquito de lore, pero tampoco quiero explicaros 100% el lore, a pesar de que esta sección nueva que se queda hoy va porque este año se va a explicar lore de juegos. Me encanta, ¿eh? Este año, por fin, va a llegar lore de otros juegos y bueno, ya hubo una explicación del lore de Sekiro, pero este año va a haber más, te lo explico, de distintos lores de otros Y juegos. de Killer 7 a lo mejor lo incluimos De también Killer en 7 como... podríamos incluirlo en este Yo te lo explico. Sí, ¿verdad? Y es verdad que me he dedicado un poco en lo que vosotros llamáis buscaminas, ¿no? En esa serie de curiosidades y tal. Yo siempre me he centrado más en explicar lores de juegos con este tipo de narrativa, bueno, por extracción o juegos un poco, en el caso de The Killer 7, pues con las clásicas ideas de Suda 51, que son un poco difíciles de cohesionar y de encontrar como el arco narrativo 100% del guión, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poquito del libro, este libro se organiza en 3 partes. Es un libro más cortito, obviamente, pues se acuerda lo que es el juego, que es un DLC. Y en la primera parte, Adrián nos relaciona la iconografía del juego con elementos culturales y religiosos de la humanidad, ¿no? Tanto el nacimiento puro de un huevo, el hermafroditismo en la gestación de los dioses, la transmutación de dioses menores o deidades naturales como los kamis en la cultura japonesa y su ascenso a dioses completos. A su vez, pues está la simbología relacionada con las serpientes en las religiones monoteístas, eh, la multitud de extremidades en los ídolos de la cultura hindú y budista, así como la presencia de cuernos en estatuas como la de Moisés por el contacto con la divinidad. A su vez, vuelve a incidir sobre cómo el manga es un elemento unificador que adquiere manierismos de la cultura occidental y los salpimenta con todo lo japonés, creando un entorno libre y propio, y sobre ese papel relevante se establece la figura de Kentaro Miura y su obra Berserk, una obra en la que claramente se ha inspirado todo el universo de Dark Souls y de, por supuesto, nuestro Hidetaka Miyazaki.
Y Adrián pues nos presenta la complementación perfecta del lore y del mundo de Elden Ring, en cómo este DLC hace que muchas piezas de su mundo encajen y que muchos misterios se resuelvan. Como en Berserk, el juego principal nos estaría contando la historia del protagonista Guts y el DLC nos presenta la historia de su antagonista Griffith. ¿A qué me refiero con esto? Pues precisamente a que en el Reino de las Sombras, digamos, el Reino de las Sombras, básicamente el contexto general de este DLC es un reino que debemos explorar que se encuentra en un lugar oculto del brillo del árbol áureo, que es el brillo del árbol que tenemos en el mapa central de Elden Ring, que es el Erdtree. Este reino representa la contracara oscura de las tierras intermedias, que es un espacio de muerte, olvido y secretos borrados por la Orden Dorada, que son los que gobiernan, ya digo, alrededor, la capital, alrededor del árbol. Entonces, el tema es que aquí realmente vamos a seguir los pasos de un personaje muy misterioso dentro del propio Elden Ring. Y es que varios jefes, varias situaciones nos llevan a explorar el personaje de Miquella. Miquella es curioso su nombre principalmente porque ¿tú has jugado Elden Ring, Pablo? ¿Qué va, tío? No. Yo, Vale. Me da mucho miedo ese juego. Miquella, simplemente por su nombre, ¿qué dirías que es? Vamos aquí a hacer un poco Cancelati con Tomati, venga. Vale, sí, yo lo siento, por los fans de From Software y de los Souls-like, ya me perdonáis. A ver, no he jugado Elden Ring, nada, y de hecho diría, no he jugado ningún Dark Souls, solo he jugado Bloodborne y Demon Souls. Vale. Pero bueno, Miquella, me has dicho, ¿qué me suena Miquella? O sea, ¿qué imagen te viene de Miquella? O sea, ¿qué dirías que es Miquella? Miquella, pues parece una señora, así a bote pronto. Vale. Miquella es un chico, es un niño pequeño. Ya, me imagino que si lo preguntas, claro, va por ahí. Es un niño pequeño, y no solo es un niño pequeño, sino Michelangelo. Bueno, sino que hay un personaje, de hecho, en Elden Ring, es un poco el que se queda a trozos de Miquella como cierto fetichismo pederástico que Joder, ahí qué está. turbio. Pero sí, obviamente hay muchas cosas turbias. Pero Miquella principalmente se nos presenta como un personaje existente que ha dejado huella en el mundo y en gran parte de los jefes semidioses con los que nos encontramos en el propio juego de Elden Ring, pero digamos que es un profeta, es el cambio de la propia divinidad. Miquella es el hermano gemelo de Malenia. Malenia obviamente sí que es conocida dentro de Elden Ring, porque es el jefe que todo el mundo odia y es uno de los personajes icónicos, no solo en la promoción, sino es un jefe opcional, posiblemente el jefe más difícil del juego. Y la llaman, de hecho, ¿sabes? De esto que todos los jefes tienen como su subtítulo, y es Malenia Blade of Miquella o algo así, ¿no? Sí, efectivamente. Porque Miquella es su hermano gemelo, y Miquella, digamos que es esa parte infantil, la caracterización a través de un niño, y claramente Malenia es su protectora. Ambos son hijos de Marika y de Radagon, que son los dioses primigenios de este, digamos, mundo que no sabría decir si es pre o post Dark Souls, pero que tenemos bastantes cosas que tienen en cuenta con este aspecto. ¿Y qué pasa ahí? Que en el DLC pues seguimos sus huellas, seguimos las huellas, nos colocamos en una época anterior en la cual seguimos el peregrinaje de Miquella. Y es que si conocemos el lore de Dark Souls, sabemos el tema de los 3 dedos, de los 2 dedos, una serie de divinidades, que esto es algo bastante habitual dentro del universo Dark Souls, el hecho de que haya cosas que vienen exterior o divinidades primigenias más
divinidades que vienen del espacio, que luchan por ese control territorial. Entonces, bueno, Miquela lo que se dedica es a dejar atrás su cuerpo dorado y su carne bendita para transmutarse a una divinidad de otro modo. Él crea su propio camino hacia el reino de las sombras, buscando purificarse y al mismo tiempo reescribir la voluntad del árbol dorado, porque el árbol dorado es, digamos que el árbol dorado es un invasor que provoca la maldición del círculo de Elden. Y el círculo de Elden para él supone una maldición, que es su eterna juventud. Siempre será un niño. Entonces él lo que intenta es liberar al mundo del ciclo de corrupción y sufrimiento impuesto por la Orden Dorada. Y los seguidores de Miquela son personajes que renunciaron a la vieja fe para seguir la promesa de este personaje, que ya digo, sigue como su propio peregrinación y su propio camino para convertirse, ascender, digamos, como un nuevo dios. Ya tenemos un personaje en Elden Ring, en el juego principal, que intenta hacer esto, que es Rania. ¿Sabes? ¿Conoces a Rania también? Que es como la waifu, que todo el mundo se quiere casar con ella. Rania es la del sombrero este de bruja, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Que de hecho tiene un personaje que es un protector que lleva una armadura de lobo que característicamente se suele comparar con Guts de Berserk. Ahí estaríamos hablando sobre esta transmutación de la que habla un poco Adrián, sobre cómo los dioses o estas figuras semideíficas intentan trascender y cambiar un poco su divinidad para poder luchar con estas deidades primigenias que se están, digamos, debatiendo y combatiendo las tierras intermedias y que han generado unas fees alrededor, que ya veremos que no solo hay fe de la sangre y demás, hay distintas cosas, pero también obviamente decía un poco la representación de la serpiente. Y es que igual que decía que hay un jefe, ¿no?, que supuso parte de la gran campaña promocional, que, bueno, había dos jefes, digamos, dentro de la gran campaña promocional del Elden Ring. Uno era Radan, ¿no?, que es el enorme con dos espadas que está encima de un caballo pútrido, la verdad. Sí, pero y este es, ¿no?, de los últimos también, ¿no? El Radan este que es como en un campo de batalla gigante que además te tira como flechas. O más o menos en el primer cuarto del juego, tampoco te creas que se va muy atrás. Lo que pasa es que en Shadow of the Erdtree vuelve. Este es el jefe final. Sí, en Shadow of the Erdtree es... Spoiler, perdón. Es spoiler, pero sí, efectivamente, porque volvemos a lo mismo. Shadow of the Erdtree hace estas cosas que suelen hacer los juegos de Dark Souls, es que te envían a otra temporalidad y claramente vas antes, ¿vale? Y entonces aquí sale la figura con la que se promocionó realmente, porque efectivamente acabas de hacer un poco de spoiler, Pablo, porque no se promocionó el DLC con la figura de Radan, sino que se promocionó con la figura de Messmer. Messmer el empalador. Es este personaje con el pelo rojizo que lleva una serpiente alrededor y una lanza. Se convierte en serpiente. Esa pelea está... He visto vídeos y tal, está bastante guapa esa pelea. Bueno, es un nuevo semidios introducido en este DLC y alrededor del lore lo que nos traslada es que su existencia estuvo oculta al mundo. Messmer es otro hijo de Marika, posiblemente concebido antes de su reinado divino, antes de convertirse en diosa y casarse con Radagon. Radagon es un dios hermafrodita, puede ser un hombre y una mujer, esto es una historia, y obviamente Messmer es un hijo no deseado y un hijo no querido, por lo que Messmer es usado como herramienta, es decir, Messmer es uno de los principales, porque una de las características también de los personajes es que el rubio, como es Miquela, implica cierta inocencia, mientras que el cabello rojo siempre implica corrupción, siempre implica, no sé si recordáis el mapa de las tierras intermedias, pero tenemos una zona absolutamente por la putrefacción, y es lo que le pasa a Malenia, que tiene el cabello rojo, es lo que sufre Radan. Bueno, Radan no sufre la corrupción, pero Radan ha perdido su mente, que tiene el cabello rojo, y Messmer tiene el cabello rojo, y siempre son
personajes relacionados absolutamente con la violencia, con el fuego letal, con la corrupción y la destrucción. En este caso, Mesmer fue enviado al Reino de las Sombras para aniquilar a todos los habitantes en nombre del árbol áureo. ¿Y por qué? Porque básicamente lo que quiere él es ganarse el amor de Marika. Ganarse el amor, que ha dado la espalda al árbol áureo para buscar su propio camino y ascender como divinidad, él se convierte en ese caballero redentor que va a ir a su reino, donde están estos seguidores de Miquela y esta sombra con este otro árbol, que es el árbol oscuro, para destruir a toda esta gente. Básicamente, la aniquilación de todos estos personajes se provoca por la locura y el fuego que porta, que es este fuego letal, que no solo destruye todo lo que toca, sino que al mismo tiempo borra los pecados, pero también los recuerdos. Y además, el DLC también nos habla sobre algo también que nos habla Adrián, es un poco sobre el origen de Marika, ¿no? Marika también es un personaje, bueno, es un personaje misterioso en el propio juego original, pero básicamente el DLC lo que nos revela es su origen humano, y es que ella provenía de las tierras del Reino de las Sombras, y estas tierras veneraban a la naturaleza, a la muerte y al ciclo que existía natural antes de la llegada del árbol áureo, antes de la llegada de esta divinidad que viene de otra parte. Básicamente las tierras intermedias se están disputando distintos dioses que no son originarios de ahí. Cuando Marika fue elegida por la fuerza superior, que es la voluntad mayor, de Greater Will, ¿no? Se habla de ella así en el juego, traicionó a su pueblo y fundó la Orden Dorada, y entonces el reino de las sombras fue castigado y olvidado y sepultado bajo la luz del árbol áureo. Claro, todo esto nos lleva a cómo Marika sacrificó su origen en busca de la perfección de convertirse en una diosa en ascensión a la divinidad alrededor del árbol áureo, mientras que Miquela busca rescatar esa parte negada del mundo, incluso a costa de sí mismo, porque ya digo que se deshace de su propio cuerpo divino y de su propia esencia áurea. Por otra parte, también nos habla sobre unos personajes, ¿no? Los Hornets, que son todos estos personajes, son todos estos malos implantados con distintos brazos que tenemos a lo largo de Elden Ring y de Shadow of the Erdtree, que efectivamente Adrián hace esa comparación como que la generación de esos cuernos, es decir, hay la maldición de los cuernos, la maldición de estos hijos de Marika y de estos hijos que salieron en las tierras intermedias con cuernos y deformes y demás, eran sepultados bajo la ciudad, ¿no? Llevados a las alcantarillas y ocultados de todo, y de hecho fueron los que luego siguieron un poco el culto de la sangre, y los relaciona con esas estatuas como la que decimos de Moisés, en el cual sale con cornamenta, porque se asumía que esos cuernos nacían del contacto con la divinidad, es decir, eran hijos que estaban en contacto con la divinidad, pero no eran lo suficientemente puros o no habían alcanzado el suficiente contacto como para ascender a una función divina. Esto digamos que es la primera parte del libro, donde nos relaciona pues un poco estos personajes principales con cosas culturales, ya veis, iconografía, incluso cultura pop, porque ya digo, el propio Adrián menta a la obra de Kentaro Miura, que es bastante habitual, ya digo, en el universo de Shadow of the Erdtree y de Elden Ring y de Dark Souls. Y en la segunda parte, pues por supuesto, Adrián nos cuenta de manera cronológica los eventos que transcurren en el DLC y su conexión con el juego principal, así como incluso la llegada del Tarnish, ¿no? De nuestro personaje, que es un sin luz, y el camino que emprende para llevar a cabo los eventos que requieren en el juego en función de los objetivos de los personajes principales. Digamos que esta parte no tengo mucho más que comentar porque es un poco como un paso a paso, ¿sabes? De lo que... Sí. Un paso a paso narrativo
de lo que haríamos nosotros en el juego, ¿no? Llevando al personaje, pues vas a tal sitio, te enfrentas a este jefe. Entonces, bueno, hace esa conexión, pero lo más interesante es su última parte. Como en una gran disertación, pues Adrián nos presenta lo que supone este DLC para el mundo del Elden Ring y nos habla y ejemplifica con elementos del juego lo importante de su historia, su mensaje y su mensaje principal, que es la dualidad. Básicamente, Shadow of the Erdtree nos... Por eso creo que fue un DLC tan... Y el libro te lo deja claro. Es un DLC tan ambicioso y se sacó a un precio elevado, lo podemos decir ahora mismo ya, porque prácticamente es otra vez otro juego. De hecho, Shadow of the Erdtree no sé si vuelve a sumar unas 30 horas aproximadamente. Sí, eso iba a decir, que sí, que era caro, pero que la cantidad de contenido que te da es que es como si fuera Elden Ring 2, no del todo, porque ya el primero es más tonútico, pero que es súper grande, ¿no? El juego. Claro, básicamente por esto que nos comenta Adrián en la última parte del libro, que es que el Elden Ring va principalmente sobre la dualidad. Y hemos visto una parte, sí que es verdad que hay elementos, ya digo, hay otras sectas, ¿no? Está Rani, perdón, que bueno, pues que tiene sus propios objetivos, está todo el tema de... Es que no me viene ahora el de la sangre, es que no me acuerdo si era Morgrath, no sé, no me acuerdo cómo era. Pero Margit hay uno que es, ¿no? Margit. Mm. ¿Sabes? Distintas como otras creencias, pero al final tú todo lo que estás haciendo como jugador es restaurar el círculo de Elden, formar parte del círculo de Elden, y el círculo de Elden forma parte de lo que quiere la voluntad mayor, y eso al final no deja de ser el árbol áureo. Tú puedes decidir destruir el árbol áureo y quemar el árbol áureo, pero la parte de la historia, que es la parte luminosa. Y el DLC realmente te está dando la parte oscura, pero no una oscuridad, y ahí es donde está lo bonito, que todos somos luz y oscuridad, todos somos dioses y humanos, porque la propia Marika, ¿no?, era humana antes de ser una diosa. Al final, no se nos podría plantear la dualidad sin la existencia de este DLC, que es el yang del yin que ya nos daba el juego base. De ahí algo, como ya decía, tan tangible como su duración. Elden Ring pues nos daba unas 100 horas y Shadow of the Erdtree, pues ya digo, alrededor de unas 30-50 horas. ¿Por qué? Porque necesitamos la comparativa, el complemento, la última pieza del puzzle que nos permita comprender el mensaje en la totalidad. Y es que ni siquiera la luz está exenta de oscuridad. Y lo que hemos visto de esa parte luminosa, de ese universo por encima del reino de las sombras, o sea, no es tan luminoso. Vemos a los hombres bestia, los cuales se recluyen y viven dentro de cuevas y dentro de mazmorras, porque no pueden vivir fuera, porque serían aniquilados por la Orden Dorada. Vemos cómo los gigantes siguen viviendo y custodiando el norte en unas tierras heladas. Vemos cómo toda la orden del conocimiento también vive, bueno, un poco apartada y realizando sus cultos en contra de lo que la Orden Dorada quiere. Es decir, nos está planteando cómo el universo de Elden Ring, del propio juego base, no es la perfección, y donde esos dioses no son ideales, simplemente han impuesto el orden del vencedor. Sin embargo, Shadow of the Erdtree nos devuelve a lo mismo, nos devuelve a la propia idea de que aunque ellos estén en la oscuridad, de aunque sellan el reino de las sombras, de aunque alaben a la muerte, no es una cuestión de que sean malvados, sino que siguen el orden preternatural. Digamos que podría decirse que es como la vieja sangre, haciendo aquí una comparativa con Bloodborne, porque en el Sí. yo te lo explico, puede ser que venga un lore de Bloodborne, puede ser. La promoción. Total, que ¿a qué me refiero con eso? A que al final esas creencias no eran de per se malas, no eran per se de gente malévola, sino que eran los que abrazaban las antiguas deidades y el ciclo eterno que existía antes de la llegada del Círculo de Elden. Por lo tanto, si algo nos traslada el DLC y también nos deja ver el libro, es que la divinidad no está libre de tacha.
Los personajes del Elden Ring se guían por distintas emociones primarias, como la soberbia, el egoísmo, la envidia, ¿no? Mesmer es envidioso, es egoísta, el amor, como es lo que quiere Miquela. Miquela quiere que los pueblos de las tierras intermedias sean libres, que por qué todos esos hombres bestia, como decía, tienen que vivir aislados, por qué todo lo que no es dentro del árbol áureo vive fuera. El cómo esa divinidad que ha adquirido Marika la convierte en un ser soberbio, en un ser que desplaza su pasado y desplaza a su anterior pueblo. Todos son falibles, todos son todo, nada está incolume, nada es ese Dios perfecto, ese Dios primigenio que cambia el mundo para siempre sin hacerlo desde su perspectiva, igual que no hay humano totalmente defectuoso sin bondad que le acerque a la divinidad. La dualidad existe en nuestra alma, así como en nuestro mundo, y por supuesto en el mundo de Elden Ring, que no es más que un reflejo del nuestro. Básicamente, Adrián lo ha vuelto a hacer, y si ya os recomendé Los secretos de las tierras intermedias, también, aunque esta sección salga bastante tarde, os recomiendo encarecidamente, si sois fans de Elden Ring y de su lore, así como si habéis jugado al DLC del juego base, pues comprar el DLC del libro base, que es ¿El DLC del libro o el libro del DLC? Ah, vale, sí, lo has dicho aposta, ¿eh? el DLC del libro Sí, base, que ok, es, ¿no? ya. Los secretos de las tierras intermedias es el libro base, y efectivamente, pues este segundo libro sería su DLC, porque es increíble. Oye, qué bueno, tío, me ha encantado la reseña. Mira que yo no estoy nada puesto en este lore, en el lore Maku Maku. La última parte que estabas comentando, y estaba yo pensando, claro, es que nosotros estamos muy acostumbrados a la imagen de la deidad en el sentido del Nuevo Testamento, ¿sabes? En el sentido del cristianismo o incluso en el sentido del Sí, nuestra religión, musulmán y judío, supongo que un poco claro. también. Pero si nos vamos a otras culturas, rollo la Grecia antigua o los dioses romanos y tal, era un poco parecido, ¿no? A este tipo de culebrones que había entre los dioses, que en realidad eran muy humanos en muchos sentidos, ¿no? Eran dioses que se puteaban, dioses que tenían, pues, joder, la inquietud de la carne, ¿no? De Zeus que se transformaba en animales para enrollarse con todo el mundo. ¿Sabes? Eran como cosas muy humanas y muy terrenas, por así decirlo. Y aquí, en esto que tú estás contando del lore de Elden Ring, lo veo muy reflejado de, hostias, que son dioses, pero movidos por pasiones con las que nos sentimos muy identificados, que nada tienen que ver con, no, es que los caminos del Señor son inescrutables, ¿no? ¿Sabes un poco por Sí, dónde sí, voy? sí, claro, nosotros vivimos en una cultura judeocristiana en la cual existe el mal absoluto y el bien absoluto. Por lo Sí. tanto, y estamos acostumbrados a que la figura benévola no tenga tacha, a que la figura crística sea absolutamente buena y benévola y no tenga doblez, igual que la figura satánica, ¿no? El hecho de Satán, el diablo, como lo quieras llamar, porque hay distintos ¡El nombres diablo! el diablo y representan distintas cosas, siempre son el mal absoluto, nunca tienen una explicación. No, aquí obviamente, y por eso digo que la primera parte del libro es una parte súper interesante porque relaciona, ya digo, todos estos elementos del hermafroditismo, ¿no? De por qué los dioses tienen que tener nuestras características sexuales, cuando, ya digo, Radagon puede ser hombre y puede ser mujer y es un dios, o sea, me refiero, es una fuerza preternatural, ¿no? Realmente adquiere una forma porque es algo también que está muy dentro de la propia obra de From Software, que es que una obsesión que tienen los dioses o las figuras preternaturales es su reproducción, por lo que por eso adquieren ciertas formas o por eso se relacionan de determinada Para manera, porque siempre son como una perpetuarse, ¿no? raza Supongo, de caduca, alguna manera. por lo que o con poco número en comparación con los Mm. seguidores, por lo que siempre buscan esa manera de gestar, igual que el nacimiento puro, en el caso de Miquela, no se lleva a través de lo que es el nacimiento hombre-mujer, sino a través de un huevo, porque un huevo supone un cambio, Ya. ¿sabes? ¿No? ¿Qué va antes? ¿El huevo o la gallina? Sí, Pues sí. obviamente la gallina nació de un huevo, me refiero, o sea, el salto evolutivo
está en que de repente hubo un huevo que cambió en su genética para nacer y ser otra cosa. Entonces, todos estos elementos culturales, ¿no? La transmutación de cómo dioses menores intentan ascender a dioses mayores, el uso de las serpientes, el uso de las distintas extremidades que son muy de la cultura hindú, Sí. el que cómo se van por qué se implantan distintos miembros, porque quieren acercarse a Dios, Es por verdad, qué les tío. salen Sí, sí. estos cuernos, porque están bajo la influencia de cierta, cierta influencia divina. Me recuerda un poco a Bloodborne, ¿no? En el caso de Bloodborne, lo de acercarse a la divinidad era el tema de beber la sangre o inyectarse la sangre, y aquí es injertarse los brazos, ¿no? Es un poco Claro, la sí, sí, y equivalencia. por eso la maldición de los que tienen cuernos es como, bueno, están malditos. No, bueno, es que les salen los cuernos porque han estado en contacto con esa divinidad. Al final es como algo muy preternatural, pero sobre todo Como en también Shadow of the Colossus, ¿eh? el Nico. también saber el hecho de que son seres falibles, de que lo vemos con Radan, ¿no? Radan en este juego es un berserk, es un protector, es un paladín, ya, pero Radan sacrifica su cordura en el juego base. Se convierte básicamente en un golem, es alguien al que se hace un gran festival en el cual sus amigos son los que luchan contra él para derrotarlo y matarlo. Ya. ¿Para qué? Para sacarle de ese ciclo de locura en el que vive. Y es prácticamente un semidios. O sea, bueno, es un semidios. Malenia está corrupta. Tiene un brazo corrupto, pútrido, porque al final todos tienen cuestiones bondadosas y tienen elementos positivos para cualquiera, pero al mismo tiempo tienen elementos negativos. O sea, no están exentos de nada. Marika prefiere a sus hijos nacidos de Radagon, ¿no? Que son Malenia y Miquela, que son hijos perfectos, hijos prácticamente divinos, antes que a Mesmer. Ya te está dando una característica negativa. Elabora la Orden Dorada, que impone un régimen, digamos, universal de las tierras intermedias, donde no hay otra visión que no sea esa. Mesmer es un ser ambicioso, es un ser que, como no tiene el amor de una madre, decide destruirlo todo. O sea, decide que se va a ganar el favor de su madre a través de la destrucción. A hostias. Bueno, a través de evitar que su hermano, el favorito, porque es el favorito además, vaya en contra de los deseos de su madre. Pero vamos, o sea, al final venimos de una cultura claramente que defiende un bien constantemente, y todas las obras de muchos autores japoneses realmente lo que nos trasladan es esta perspectiva asiática del yin y el yang, donde obviamente en la parte blanca hay oscuridad y en la parte oscura hay blanco, es decir, hay bondad en todo ser malvado, y hay oscuridad en todo ser bondadoso. Sí, tal cual, tío. Era un poco lo que me refería, sí, totalmente. Que, oye, muy guay, me ha encantado la sección, tío, me ha encantado. Dejamos aquí este escrito para los anales del programa, y dejamos también la recomendación de Los secretos del reino de las sombras, más allá del Elden Ring, del amigo Adrián Suárez. Más allá de Elden Ring, Shadow of the Erdtree, perdón, que es un título muy largo. Del amigo Adrián Suárez, que lo estoy viendo ahora en Amazon, lo tenéis por 16 eurillos, o sea, barato. Entrega gratis mañana, fíjate, si es que lo tenéis muy fácil. Entrega, ¿cuándo? Entrega gratis mañana. Mañana. Mañana, si lo quieres, lo tienes en casa ya. Lo tienes en casa y lo puedes devorar. Que son 166 páginas de auténtico amor por Miyazaki. Nada, eso se lee en media tarde. Que, oye, tío Gonzalo, de verdad, que muchas gracias por la sección. Ahí queda la recomendación. Y pasamos. Todavía nos queda programa. Va a ser una sección cortita, pero aún queda contenido. Así que vamos a ir con La Ventana Indiscreta.
Hoy nos adentramos en un juego que no solo reta nuestra mente con puzzles ingeniosos, sino que nos invita a mirar hacia adentro y a preguntarnos quiénes somos. Es un juego que convierte a la filosofía en parte de su ADN. Es The Talos Principle 2. Desde el primer minuto, el juego nos sitúa en un mundo muy particular. La humanidad ha desaparecido y en su lugar existe una civilización de robots conscientes que han heredado nuestro legado. El protagonista, 1K, o 1K, es uno de esos robots, un recién llegado a una sociedad llamada Nueva Jerusalén, una ciudad que intenta construir un futuro distinto sin repetir los errores de los humanos. Y aquí ya tenemos la primera gran pregunta. ¿Qué significa ser humano? ¿Es cuestión de biología? ¿O de memoria? ¿De cultura? ¿De unos valores compartidos? Lo más curioso es que el juego no responde de forma explícita. Lo experimentas. 1K escucha los debates de los demás robots. Atenea, la voz que representa la sabiduría y la memoria del pasado, lanza reflexiones constantes sobre el sentido de la existencia. Hermanubis, con un tono más político, defiende la necesidad de poner límites al crecimiento. Y tú, como jugador, no eres un espectador pasivo, formas parte de esas discusiones. Y lo interesante es cómo el gameplay refuerza esta sensación. Cuando usamos los conectores de láser, tenemos que unir fuentes de luz de distintos colores para abrir puertas. No es difícil ver la metáfora. Nosotros somos como esos conectores, tratando de enlazar unas ideas con otras perspectivas y valores que a primera vista no parecen compatibles. Los puzzles son más que rompecabezas, son modelos en miniatura de cómo funciona la convivencia, la filosofía, la búsqueda de la coherencia. Pero el juego no se queda en la cuestión de la identidad. Muy pronto aparece otro tema: la realidad y la simulación. En varios lugares, especialmente en las ruinas misteriosas que rodean a la megaconstrucción, a la pirámide, el jugador se da cuenta de que el mundo que habitan los robots no es tan sólido como parece. Hay ecos digitales, interferencias, puertas que revelan que todo está contenido en una especie de estructura simulada. Y aquí surge la pregunta: si vivimos en una simulación, ¿qué cambia realmente? Es algo que Platón ya lo planteaba en su mito de la caverna. ¿Vemos la verdad o solo vemos sombras proyectadas en una pared? Ese desconcierto se amplifica en los puzzles más avanzados, cuando aparecen elementos como los duplicadores o los rayos de gravedad. De pronto, tu yo virtual se desdobla, crea copias que hacen tareas paralelas y descubres que tu percepción de ti mismo no es tan sencilla. Eres uno, pero también puedes ser muchos. El propio gameplay cuestiona lo que entendemos por identidad y por realidad. El libre albedrío es otro eje crucial. Los robots de Nueva Jerusalén debaten constantemente sobre si deben obedecer a la pirámide, a esa gigantesca torre, esa estructura que parece ofrecer un mandato superior. ¿Y es ese mandato una promesa? ¿Es una guía? ¿Acaso una trampa? El jugador lo siente de primera mano. Avanzamos porque el juego nos da un camino. Pero no podemos evitar preguntarnos si estamos eligiendo de verdad o si todo está escrito desde el principio. Cuando resolvemos un puzzle, creemos que somos libres, porque escogemos el orden de los pasos. Pero en realidad, todas las piezas del puzzle ya estaban ahí, esperando que las moviéramos. No es muy distinto a la vida. ¿Somos libres de verdad o solo jugamos dentro de las reglas de un sistema que no controlamos? Otro de los grandes temas del juego es el de la fe y el del sentido de la existencia. Los robots no creen en dioses tradicionales, pero muchos de ellos sí creen en un propósito mayor. Algunos piensan que la pirámide es un símbolo de trascendencia. Otros, como Cornelius,
defienden que el sentido debe construirse desde lo humano o lo posthumano, como lo queramos llamar, sin necesidad de obedecer mandatos externos. Aquí el juego se conecta con el existencialismo. Sartre, Camus, Kierkegaard, estamos condenados a ser libres, a inventar nuestra propia razón de ser. Claro, todo esto se refleja en la vida colectiva, la política, la organización de la sociedad. En Nueva Jerusalén se discute sobre el crecimiento de la población, sobre sostenibilidad, sobre cómo repartir los recursos. Los ecos de Rousseau y de Rawls resuenan en los debates. ¿Qué es más importante, la libertad individual o el bienestar de la comunidad? Lo interesante es que el cuento no solo te lo cuenta, a veces tus elecciones en los diálogos inclinan la balanza hacia un modelo de la sociedad o hacia el otro. Y mientras tanto, la tecnología siempre está en el centro, porque estos robots existen gracias a la tecnología humana, pero también arrastran la sombra de nuestra propia destrucción. ¿Es la tecnología una herramienta de salvación o de condena? En los puzzles, cuando utilizamos los ventiladores, nos elevan y nos permiten llegar a lugares nuevos, sentimos el poder de la tecnología como algo liberador, pero a la vez el juego nos recuerda que el exceso de poder, mal administrado, fue lo que acabó con la humanidad. Más allá de todo esto, hay un aspecto fundamental, la estética de lo sublime. Los escenarios en The Talos Principle 2, desde los templos bañados por la luz hasta las ruinas cósmicas que parecen infinitas, despiertan esa sensación de grandeza que Kant y Burke llamaban lo sublime, algo que nos sobrepasa, que nos da miedo y fascinación al mismo tiempo. Es un recordatorio de que la espiritualidad no tiene por qué ser religiosa, puede estar en la contemplación de la belleza, en el misterio del universo, en el simple hecho de sentir asombro. Y todo esto desemboca en una última cuestión, el legado. Los robots cargan con la memoria de la humanidad, en archivos, en bibliotecas, en ruinas digitales, pero ese legado es ambivalente. ¿Deberían repetirlo, corregirlo o superarlo? Walter Benjamin decía que cada generación tiene el deber de redimir a las anteriores, y en el juego esta tensión se siente. ¿Qué hacemos con los errores de quienes nos precedieron? Al final queda la esperanza frente al nihilismo. El jugador puede sentir que todo es inútil, que el futuro está condenado a repetir errores, pero el juego insiste en que siempre queda espacio para la esperanza. Aunque sea una construcción artificial, aunque sea un acto de fe, sin garantías, porque quizá la esperanza no depende de que el sentido esté dado de antemano, sino de que decidamos sostenerlo, como acto de rebeldía contra el absurdo. Y ahora, un pequeño giro final. Lo que acabas de escuchar, toda esta reflexión, cada palabra, ha sido escrito por, efectivamente, una inteligencia artificial. Una máquina, no un humano de carne y hueso. Esta revelación no es un simple truco narrativo, es parte del mismo debate que plantea The Talos Principle 2. Si un texto como este puede emocionarte, puede hacerte pensar, cuestionarte cosas sobre la vida y la sociedad, entonces, ¿dónde ponemos la frontera entre lo humano y lo artificial? ¿No es exactamente eso lo que viven los robots del juego preguntándose si su identidad, sus emociones y sus recuerdos son de verdad? Quizás al final lo que importa no es si somos humanos, robots o inteligencias artificiales, sino las preguntas que nos atrevemos a hacernos y la manera en la que buscamos respuestas juntos, en medio de la incertidumbre. Tremenda sección de ChatGPT, ¿eh? ¿Qué te ha parecido el girito? Ah, tío. Me la ha escrito Talos. ¿Pero te la has visto venir o no? No, ¿verdad? No, la verdad es que no. No, ¿eh? Pero a ver, que no lo ha hecho ChatGPT. O sea,
le he tenido que dar directrices, luego le íbamos cambiando cosas, pero bueno, que yo no he escrito ni una palabra. Yo solo le he dicho cómo lo tenía que hacer, qué cosas sacar, qué cosas incluir y tenía muchas ganas de tocar los temas filosóficos que planteaba el juego, pero el girito de que lo escribiera un robot, una inteligencia artificial, cuando se me ocurrió, dije, ¡buah! Es que lo tengo que hacer. Digo, es que no puedo pasar sin aprovechar la ocasión. Hemos venido a jugar, ¿no? Esto es. Joder, macho. Oye, ¿qué te ha parecido? Yo lo recomiendo mucho, The Talos Principle 2, ya os lo dije cuando me lo pasé. No solo por la parte de puzzle, que mola mucho, sino por toda esta cantidad de preguntas y de temáticas que toca. Me recuerda un poco a una serie, no se parecen en nada, pero ahora me explico el porqué. Una serie que había que se llamaba... ¿Cómo se llamaba, tío? Esta que se ponían como... Altered Carbon, que se ponían como... la Hostia. conciencia se almacenaba Buena primera en temporada, mala segunda temporada, ¿eh? Bueno, solo vi la primera, así que mira, me quedo con lo bueno. Pues me recuerda un poco a eso, porque es una serie que toca temas de tecnología, de moralidad, de filosofía, muy complicados, pero tampoco pretende darte respuestas. Es como, no, en este mundo la gente vive así, unos lo ven de esta manera, otros lo ven de otra, y en The Talos Principle 2 pasa un poco eso y mola que el juego te está constantemente haciendo preguntas y tú tienes como que mojarte, ¿sabes? Es en plan, no, lo importante es el individuo o no, es mucho más importante la sociedad, ¿sabes? Y todo el rato tienes que estar contestando y te hace pensar un montón, tío. Y lo recomiendo de verdad, es un juegazo. Ya. Pues, ojo, ¿eh? No sé si tú eres muy de puzzles o qué. Que yo ahí estoy. Ahí estoy. Es lo típico que hay juegos que sí, pero tú eres más el puzzlero de los tres, yo creo. Sí. Porque yo como que sí, pero a veces también me frustra porque luego me siento tonto. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Porque soy incapaz de solucionar esto. A ver, no es muy difícil. Talos Principle 2 yo creo que es incluso más fácil que el 1, aunque el 1 probablemente tiene menos cosas, pero creo que la curva de dificultad está muy bien hecha en The Talos Principle 2. De hecho, hay como varias áreas y cada área como que te introduce una mecánica. Sobre todo al principio no se mezclan mucho con las demás. Es como, no, aquí tienes el haz de luz. Pues un montón de puzzles con este haz de luz y no te lo mezclan con otras movidas. Luego ya sí, más avanzado, pero al principio no. Y está muy bien la curva de dificultad. Y luego hay un montón de puzzles que son muy jodidos, pero que son opcionales. Entonces, lo que es la historia principal, creo que es bastante asequible. Ya. Te tiene que gustar también el género, ¿no? De puzzles, específicamente puzzles en primera persona, pues tipo Portal y así, que Ya me ha matado, ¿eh? es como un subgénero bastante definido. Eso ya me ha matado. Primera persona a mí ya me ha matado. Yo en primera persona vivo el mundo, no los videojuegos. Tal cual, ¿no? Claro, joder. Pues nada, tío, nada. Yo espero que a la gente que le haya gustado, que nos lo pongan en los comentarios si les ha molado o si les parece una puta estafa, porque hay muchos haters de la IA por ahí, ¿eh? Entonces, si les parece una estafa haber hecho una sección con ChatGPT, que nos lo pongan en los comentarios y les devolvemos el dinero, ¿eh? No hay problema. Pero nada, oye, pues sin más. Ya con esto termina el programa de hoy. Esperamos que la gente lo haya disfrutado y pasamos a la despedida. Y nada más, chicos y chicas, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por habernos acompañado hasta el final del programa. Esperamos que lo hayáis disfrutado vosotros escuchando tanto o más que nosotros grabándolo, aunque eso es bastante difícil. Abel, tío, un auténtico placer haberte tenido por aquí, hoy un poco más desde la barrera, bueno, bastante desde la barrera, cabrón, que te has ausentado un poco, pero ahí con tu cargando y demás, pues un honor haberte tenido una semanita más.
Claro, Pablo, joder, lo escucharé cuando lo saquemos y me da rabia no haber estado, no haber llegado antes, pero bueno, un mago llega justo cuando se lo propone, nunca llega tarde, ¿no? No, claro. Bueno, a veces hay Entonces, bueno, causas de fuerza mayor y por supuesto se entiende. Cada uno de nosotros tiene, ¿no? ¿Cómo es? Tres strikes en el programa. ¿sí? Podemos faltar un poco. Claro, de Sí, vez sí. en cuando. Esto es interno mío. Esto no lo había temporada. revelado nunca. Pero si alguien falta más de 3 o sea, al tercer programa, fuera. Te vas a sin pelos en los beats. Decapitado. O a 4 players, si consigues convencerles para ser 5 players a partir de ahora, pues os podéis ir con ellos también. O me puedo ir yo, si falto mucho. Ojo, que esto también me aplica, Cuidado. Claro, podría ocurrir, ¿eh? Pues tengo muchas ganas de escuchar vuestras secciones. Así que, nada, vamos a cortar. Bueno, despídete de Gorko, claro, pero vamos a cortar ya que cuanto antes terminemos, antes lo editas y antes llega, antes suena. Venga, muchas gracias por estar, tío. Y Gonzalo Díaz, el incongelable, muchas gracias a ti también, tío. Pedazo sección de Lore Maku Maku, pedazo Yo te lo explico. Estrenamos sección y promoción de libros, claro que sí. Cualquier autor, cualquier editorial que nos quieran mandar cosas gratis, estamos encantados aquí, abiertos a lo que sea. Pues nada, yo, chavales, daros las gracias por escucharme, las gracias a Adrián por enviarme libros. Se nota aquí quién es el único de los tres que lee. Por eso me los envían a mí. Y nada, ya digo, deseando que a ver si... A ver, esto ya es mucho pedir, pero si nos vuelve a enviar otro libro, pues esto se puede convertir en un ciclo eterno en el cual él me envía libros, me los leo, hago una sección y así sucesivamente. La próxima sección un poco antes, ¿no? Bueno, yo estaría encantado, o sea, ya está, pero sí que es verdad. Hay que decir, desvelando entre hijos del programa, que esta sección estaba escrita para la temporada pasada y, sí. Y se quedó perdida por ahí, ¿eh? Se quedó perdida en el sentido de que yo hago 70 secciones y luego entran las que entran porque entre especiales, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bli, 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 pues al final yo hago más trabajo siempre del que me toca. De que sí, el poder del proletariado reivindicando aquí la plusvalía. Aquí yo solo me aprovecho de vuestra plusvalía, es lo que tienes a decir. Sí. Que nada, tío, eso. Gonzalo, un placer haberte tenido por aquí. Y sin más, yo también, Pablo Sánchez de Rojas. Me despido, pero no por mucho tiempo. Hasta el domingo que viene, que toca Checkpoint. Publicaremos el siguiente episodio de L3, la regla del 3, el podcast de videojuegos, donde siempre somos 3. Adiós.